Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una introducción al protocolo de comunicación Modbus, bueno, y con todas sus variantes. Vamos a hacer un poco la introducción teórica para luego poder aplicarlo a distintas comunicaciones entre variadores y autómatas y otros procesadores. Empezaremos por una pequeña introducción, básicamente que es Modbus, es un protocolo originario de Schneider, bueno, de Modicom era en su momento, y que bueno, se diseñaba para comunicaciones en principio de controles industriales, o sea, autómatas con variadores de frecuencia, con entradas y salidas remotas, con escalas, con sensores. Y bueno, básicamente lo importante de este protocolo de comunicación es que al final se ha quedado como un estándar abierto, vamos, que se utiliza con bastante facilidad porque es abierto para cualquier tipo de dispositivo. Bueno, cuando hablamos de protocolo, antes de continuar, ¿qué significa un protocolo? Básicamente, en comunicaciones nos referimos a un conjunto de reglas previamente acordadas entre dos o más terminales para poder transmitir información. Entonces, cuando hablamos de un protocolo o un estándar, básicamente es eso, el conjunto de reglas que han acordado previamente dichos dispositivos. Así, cuando tenemos un dispositivo que se comunica con un protocolo concreto, el otro también tiene que utilizar el mismo protocolo de comunicación para poderse comunicar. Bueno, originalmente fue desarrollado sobre RS-232, aunque posteriormente ya se utilizó RS-485 en modo maestro esclavo y luego el último desarrollo de Modbus, aunque ya fue de 99, o sea que hace tiempo ya, sobre redes de tipo Ethernet y el TCP/IP. Entonces, bueno, hablamos de Modbus de tipo RTU, de RS-232 con ASCII, TCP/IP, bueno, hay distintos tipos de Modbus asociados. Bueno, si vamos a la Wikipedia, Modbus explica un poquito todo ese tema con mucha mayor profundidad. En cuanto a bueno, en principio lo que dice básicamente es que el Modbus al final lo que hace es que cada dispositivo lo que puedes es leer o escribir sobre una cosa que llaman coil o registros, que son como entradas digitales o salidas digitales o entradas analógicas y analógicas de 16 bits y de 1 bit. Y bueno, lo que estábamos hablando antes de protocol versions, hablamos de Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP/IP, Modbus sobre UDP o Modbus Plus. Bueno, al final hablamos de variantes de Modbus, pero que en principio todo viene a ser lo mismo. Por eso vamos a empezar bueno, no es lo mismo, cada uno tiene sus características, pero que en principio son desarrollos de Modbus inicialmente sobre 232 y posteriormente sobre tecnologías más modernas. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar sobre la comunicación inicial, que es sobre 232 y 485, vamos a hablar de lo que serían las comunicaciones series, estas dos que son las que aparecen más típicas. A ver, el RS-232, básicamente. Cuando hablamos de RS-232, hablamos de un tipo de comunicación serie que, bueno, en principio es la más sencilla de todas, donde tenemos dos equipos, uno tiene una línea de transmisión y el otro el de receptor que está comunicada directamente, y lo mismo, una de transmisión y receptor, con lo cual el equipo transmite a través de esa línea y el otro responde a través de esta línea, y teniendo en cuenta la masa común para poder comunicarse. Bueno, hay protocolos o estándares de RS-232 que tienen más pines asociados y cada uno pues con opciones extra o con funcionalidades extra según el protocolo concreto. Por ejemplo, un tipo de comunicación sencilla de este tipo es la que utiliza el puerto UART de Arduino, que básicamente, pues eso, tenemos dos pines de entrada y salida que se comunican entre ellos y la masa común para coger de referencia. Básicamente aquí lo que hacemos es meter ese tipo TTL, con lo cual lo que hace es o nivel alto o nivel bajo, es decir, le metes 5 voltios o 0, bueno, o 0, o 3,3, depende del tipo de señal. Entonces, cuando hay un 0 es un on, o sea, cuando está a nivel 5 voltios es un 0 y cuando está a 0 voltios es un 1. Y básicamente por eso necesitamos la GND o el ground para tener como referencia. Entonces, bueno, también se dice que es asíncrono porque realmente no hay una señal de reloj previa. Tienen que previamente haberse puesto de acuerdo en cuando envían una trama cuánto va a durar este bit para saber que aquí hay un 0, aquí hay un 1, aquí hay un 2 y que esto no es parte del anterior. Con lo cual, tienen que tener claro la velocidad de comunicación. No hay una línea de clock o de reloj que indique la velocidad a la que está comunicando o emitiendo cada uno de los bits. Y bueno, decimos que es full duplex porque la transmisión es bidireccional. Por un lado, tenemos una línea de emisión y de recepción para cada equipo. Esto sería en principio la más sencilla. Bueno, y aquí vemos un poco la estructura que tendría cada una de las tramas
en este caso la que utiliza Arduino, aunque es muy similar a la que utilizaríamos con cualquier otro tipo de protocolo RS232. La información en principio se organiza en forma de bytes o de octetos, con lo cual lo que tenemos son 7 bits más uno de principio y uno de parada. A veces también se le añade uno de paridad, depende del tipo de comunicación que estemos hablando. Entonces, bueno, lo tenemos aquí. Básicamente lo que estamos enviando son caracteres, bueno, un byte que corresponde nuevamente con un código ASCII que corresponde con un texto o un conjunto de datos que es el que se está enviando. Nuevamente lo que se hace es poner a cero, cuando la línea nuevamente está a 5 voltios, cuando se pone a cero es porque estamos iniciando la comunicación. Esto le sirve al microprocesador que está recibiendo como indicándole que se va a empezar a recibir información, interrumpe el proceso de lo que está haciendo y se dedica a escuchar esta línea o este mensaje que se está recibiendo. Entonces, bueno, como podemos observar, la comunicación se realiza enviando byte a byte de forma aislada, es decir, enviamos un byte y hasta que cuando hemos acabado de enviar el byte puede pasar un tiempo de silencio hasta que enviamos el siguiente byte. ¿Qué es lo que hace el receptor? El receptor lo que va haciendo es el mensaje lo va recibiendo byte a byte y lo va almacenando en una pila, en un stack, y luego pues lo va procesando cuando ya considere que ha recibido toda la trama o toda la información necesaria. Bueno, lo típico de la comunicación es unos 9600 para Arduino, 19200 más o menos es la que se utiliza en Modbus, aunque podemos configurarla. Bueno, lo importante de esto es que esto es un tipo de comunicación muy sencillo porque fíjase que el receptor cuando recibe el inicio de la trama detiene el equipo, deja de hacer sus procesos para dedicarse a escuchar el mensaje y luego continuar con sus procesos normales. Claro, si no tenemos normalmente cuando tenemos comunicaciones que enviamos una trama mucho más larga, es demasiado el tiempo que está el equipo o el procesador receptor inactivo porque está recibiendo la transmisión y entonces por eso hablamos de que este tipo de comunicaciones es sencilla, es utilizada para equipos sencillos. La mayoría de los dispositivos o terminales normalmente lo que tienen es un microprocesador dedicado únicamente para las comunicaciones, mientras el procesador principal se dedica a las funciones importantes de dicho elemento, por ejemplo, un variador de frecuencia o un PLC. Bueno, hemos empezado con la comunicación de RS232 porque nos permite entender un poco la comunicación más sencilla para poder ir avanzando en comunicaciones más complicadas. La siguiente paso dentro de lo que es dispositivos o comunicaciones industriales es el RS485. Bueno, hay más, pero en principio el que se va a utilizar o que va a utilizar Modbus es el RS485, que es un estándar industrial fundamentalmente. Así como este se utiliza en la comunicación serie, se comunica con dispositivos donde en principio están cerca y no hay mucho ruido o interferencias o bueno, no necesita mucha robustez. El 485 lo que intenta buscar es pues básicamente permite mayores distancias, permite mayor robustez y evitar ruido. Entonces, fundamentalmente la característica principal del RS485 es que está compuesto por un par de cables trenzados con tensión diferencial. ¿Esto qué significa? Pues a diferencia del RS232 que lo que envía es una tensión de 5 voltios o de 0 voltios, bueno, de high y low para enviar un 1 o un 0, esto lo que hace es el que genera o el que envía el mensaje, lo que hace es envía más tensión sobre el pin 1 que el pin negativo con el pin positivo o viceversa, con lo cual tenemos un nivel alto o un nivel bajo. Fijaros que más tensión, en principio el emisor puede enviar pues 5 voltios de diferencia o 10 voltios y con que el receptor reciba más de 0,2 voltios de diferencia entre el pin más y el pin menos ya considera que hay un on y viceversa, con que haya más de 0,2 voltios en el negativo o la entrada invertida que la positiva, pues ya considera que es un off. Entonces, esto lo que permite es evitar ruidos electromagnéticos porque cualquier perturbación afecta a ambos cables por igual, permite además aumentar a largas distancias y hacer una transmisión de mucha mayor velocidad. Normalmente ese tipo de comunicaciones requiere una resistencia al final del circuito para comunicar, para cerrar el circuito porque lo que estamos enviando son tensiones diferenciales y tiene que cerrar el circuito. Bueno, dicho esto, ¿qué pasa? Que normalmente se utilizan los mismos pares de pines, como vemos aquí, tanto para enviar como para recibir.
Con lo cual, lo que tenemos realmente es una comunicación half duplex, es decir, o habla uno o habla el otro. Esto es muy importante porque requiere algún tipo de mecanismo que genere o que gestione la gestión de emisiones y de recepción para evitar que se produzcan dos emisiones simultáneas. Esto realmente lo que provocaría sería una sobrecorriente en alguna de las partes y podría quemar los elementos de recepción o de emisión. Por eso lo que se utiliza, por ejemplo, en Modbus es un tipo master-slave, es decir, uno es el maestro envía un mensaje y el receptor responde, el esclavo. Nunca puede el receptor o un terminal cualquiera empezar una comunicación si no le ha sido llamado por el maestro. De esa forma el maestro gestiona las comunicaciones y evita que hacer dos preguntas a dos esclavos distintos para que hablen a la vez. En este caso, bueno, tenemos un maestro y un esclavo y entonces el maestro es el que gestiona la comunicación. Bueno, lo habitual nuevamente, a ver si lo tenemos un poco mejor, es que tenemos el microprocesador que se comunica por el puerto WART porque está pegadito al conversor RS232 a 485, bueno, o salida WART a H485, luego esto vuelve a convertir a comunicación serie 232 y vuelve a llegar al procesador. Por lo tanto, bueno, vemos que al final no deja de ser una interfaz entre la salida del procesador que ya está en principio a nivel de 0,5 voltios que con una salida de tensión diferencial. Bueno, normalmente, bueno, por eso también podemos decir que este tipo de comunicación es asíncrona, o sea que previamente se tienen que haber puesto de acuerdo en la velocidad de comunicación en los baudios para poderse comunicar. En cuanto al tipo de puerto, normalmente el RS2 suele llevar un puerto tipo de B9, aunque no tiene por qué, puede ser simplemente dos cables sueltos, igual que el 465 suele ser un conector RJ45, pero no tiene por qué, pueden ser también cables sueltos o otro tipo de conectores. Al final, pares trenzados pueden ser de muchos tipos. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un poco el pineado típico que nos podemos encontrar para identificarlos. Vamos entonces ya, habiendo visto los dos principales modos de comunicación serie, el estándar y el industrial, vamos a hablar ya del Modbus en concreto, el Modbus RTU. Cuando hablamos de Modbus RTU, que normalmente lo que hace es, o sea, el RTU se refiere, porque es un tipo de Modbus, hace referencia a un tipo de estructura de trama específica y generalmente hablando del puerto RS485. Entonces, este tipo de estándar lo que tiene es un maestro y hasta 247 esclavos, con lo cual yo tengo aquí el maestro que comunica con unos y con otros y va habiendo esclavos que se hablan sobre todo el proceso. El principio Modbus está diseñado para permitir al maestro leer o escribir sobre los esclavos que tienen disponibles unos registros digitales y analógicos. Los digitales llamamos normalmente coils o bobinas y los analógicos son unas palabras, normalmente de 16 bits. Entonces, los mensajes de Modbus lo que suelen llevar básicamente la estructura es la que sigue. Envío a la red el número o la dirección del esclavo, que puede ser entre 0 y 247, un código de función, ahora lo veremos, que suele ser o leer o escribir, ¿vale? Y el dato sobre el que queremos leer o escribir. Y el CRC, básicamente, que tenemos aquí es un comprobador o un check de errores. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si enviamos una trama como esta que pone 1104000801, significa enviar al terminal 11, que sería el primer byte. Estamos hablando esto en hexadecimal, con lo cual cada número corresponde con 4 bits o medio byte, con lo cual esto es el primer byte. 11 sería a la dirección del esclavo, 04 en la petición, en este caso de lectura, 0008 significa los datos que empiezan en la dirección 0008 y cuántos bytes vamos a leer. En este caso vamos a leer un byte que sigue. Y el B298 que tenemos al final corresponde con el CRC. Bueno, esto sería una petición de lectura, por ejemplo, que se enviaría a través del canal. El esclavo lo escucharía, los otros estarían en silencio. Entonces, cuando lo escucha, procesa la petición y envía el mensaje con la respuesta. En principio, una respuesta a dicho mensaje pues podría ser como esta de aquí, donde 11 significa
Lo mismo, repetición del terminal, soy yo el que está respondiendo a una petición de lectura, ¿vale? Porque es una respuesta en este caso, enviamos 2 bytes con el dato 000A y F8 y F4 significaría el CRC. Bueno, aquí vemos, si queremos más información de ver todos los tipos de, de- de ejemplos de cómo funcionan los comandos, bueno, pues en este caso, en Modbus RTU, aquí tenemos los comandos, en este caso puesto el read, que es leer un registro. Fijaros que aquí habla de coils y de registros, pueden ser de entrada o de salida. Podemos escribir sobre uno o sobre varios, en este caso multiple recording. Entonces, bueno, estos serían un poco los códigos que podemos utilizar. Y bueno, he cogido el ejemplo este. Este es el ejemplo que acabamos de escribir y la respuesta que tendría en principio el esclavo que ha recibido dicha petición. Generalmente generalmente lo que hace el esclavo básicamente es o bien responde con el dato si es una lectura o bien repite la trama si ha solicitado una escritura. Eso lo puedes ver mejor en este link o envía un mensaje de error. Con lo cual, si ha habido un error en la trama o en el envío, pues aquí tenemos los errores que lo que significa cada uno de los errores. Aquí lo tenemos. Con lo cual respondería respondería con esto, con un error code a la petición de solicitada. Con lo cual, pues el maestro sabría que no se ha resuelto la petición correctamente. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la dirección del dato no es disponible o no es disponible la función de código. Bueno, se puede ver con un poquito más de detenimiento en esta dirección. Vale, pues entonces tenemos un poco ya entendido lo que es el Modbus RTU. Vamos a ver un poquito mejor cómo sería el detalle. Al final lo que tenemos aquí nosotros cuando enviamos sobre Modbus RTU la ocupación de dicho bus, lo que tenemos es que esto que tenemos aquí básicamente que es un conjunto de bytes, entonces lo que hace es que cada byte básicamente se envía, pues como antes enviamos con una secuencia de 11 bits, donde un bit de inicio, 8 bits de datos, un bit de paridad y un bit de fin. La paridad puede ser paridad par, paridad impar, o si no hay paridad, normalmente lo que tenemos son 2 bits de fin para completar el dato. Entonces, esto que tenemos aquí serían 11 bits enviados. Luego se deja un pequeño descanso de menos de 1,5 bytes entre uno y otro y se envía el siguiente byte, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habrían como 7 bytes enviados y luego entre una trama y otra al menos tiene que haber 3,5 caracteres o 3,5 bytes de espacio. ¿Vale? Y entonces sería un poco la forma de comunicarse o la forma de verlo en detalle lo que estamos haciendo y la ocupación que tiene el dispositivo. A ver, esto lo digo porque si nosotros queremos calcular cuánto es el tiempo que se tarda desde que inicio la petición hasta que recibo el dato, bueno, lo único que tengo que hacer es ver la velocidad de respuesta y la velocidad de transmisión en baudios y contar cuánto es el número de bytes que tengo que enviar, el tiempo pasado y el número de bytes que me responde y así sabré el tiempo de respuesta que tenga una petición. Es decir, para saber cuánto es la capacidad de trabajar con procesos rápidos de este tipo de puerto, de protocolo de comunicación del Modbus RTU. Bueno, hemos hablado de algunas variantes de Modbus. Hay una variante que es la llamada Modbus ASCII. Básicamente es una variante de la anterior. Lo que pasa es que generalmente es la que se utiliza sobre RS232. Es decir, lo que hacemos es enviar lo que hacemos es enviar carácter a carácter como si fuera lo que teníamos aquí antes en este tipo de comunicación. Enviamos un carácter, hay un silencio, enviamos otro carácter, otro silencio, con lo cual la comunicación es mucho más lenta. Y entonces lo que se hace básicamente es coger cada uno de estos mensajes y cada uno de estos numeritos, el 1, el 1, el 0, el 4, se convierte en un código ASCII, con lo cual yo envío o sea, envío un carácter y con el segundo carácter he conseguido enviar ya el primer byte. Es decir, que se va enviando el mensaje de forma mucho más lenta. Al principio del mensaje se le añade un carácter especial de inicio y al final
un especial de trama, de fin de trama para identificar el principio y el fin del mensaje. Y bueno, y vemos que puede haber hasta un segundo, el timeout es configurable entre el envío de un carácter al siguiente. La comunicación, pues como vemos, es muchísimo más lenta, pero bueno, permite trabajar puede ser útiles para, como hemos hablado, de terminales con pocas prestaciones de comunicación que no pueden dedicarse únicamente a la gestión de la comunicación del Modbus. Bueno, hablando ya del Modbus RTU, ya que estamos hablando de Schneider, hay una cosa que es el IO Scanner, que es una funcionalidad de Schneider que se utiliza sobre Modbus para directamente trabajar sobre los terminales del fabricante, en vez de programar usando write rate los registros adecuados. Entonces, te evita tener que mirar para cada terminal la información que hay en cada registro y cómo trabajar con ellos, ¿vale? Porque lo que estamos viendo aquí básicamente es cómo escribir o leer sobre ciertos registros, ¿vale? Bueno, nada, simplemente un pequeño inciso. Y ya para acabar con todo esto del Modbus, vamos a pasar al el Modbus más moderno, entre comillas, que es el Modbus basado en TCP/IP. Pero claro, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es las comunicaciones Ethernet TCP/IP. Bueno, esto entiendo que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero lo vamos a hablar de forma resumida. Entonces, hablamos de Ethernet TCP/IP, básicamente, ¿esto qué es? Esto es un estándar de comunicación que se utiliza para Internet entre PC y dispositivos de Local Area Network. Entonces, ahí TCP, básicamente, TCP/IP es el protocolo que es independiente del medio físico utilizado, y abajo hablamos de Ethernet cuando hablamos de las capas de abajo. Entonces, hay una especie de clasificación que es el modelo OSI, pero bueno, nosotros vamos a ver lo que es Ethernet de forma poco a poco, progresivamente. Entonces, Ethernet corresponde con las dos primeras capas, lo que es el nivel físico y el nivel de enlace de datos. A nivel de enlace de datos hablamos también del nivel logic y del nivel MAC. Entonces, empezamos por el nivel físico. El nivel físico, básicamente, lo más habitual que es el cable de red que llamamos, que básicamente es un RJ45 con 8 pines y con 4 pares de cables trenzados. Al menos hay 2 pares de cables, pero normalmente se ponen 4 o hasta 8 para tener comunicación full duplex. La tipología de la red, pues básicamente puede ser o con switches que no tienen redireccionamiento, con routers que redireccionan los mensajes, o con bridges para comunicar entre distintos tipos de conexiones. Y bueno, básicamente lo que hace falta es que cada dispositivo tiene que tener una tarjeta de red de Ethernet propia, o interna o externa, y con eso ya podemos comunicarnos a través de ese medio. Esto básicamente es a nivel de nivel físico. No vamos a entrar más en detalles, pero simplemente hablar de Ethernet se refiere por una parte al tipo de cableado más habitual, por otra parte se refiere al nivel de enlace de datos. Tenemos lo que es el algoritmo CSMACD. Esto es muy importante, bueno, lo llaman Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, porque básicamente lo que hace a nivel de Internet es un mensaje muy grande, lo divide en paquetes, pero bueno, cada paquete al final es enviado con un algoritmo, de forma que consiste en que o sea, lo que es la red, que es un medio de comunicación común, pues coge un dispositivo e intenta enviarlo. Si está libre, transmite el paquete. Si hay alguien gastando el medio de comunicación, entonces espera. Y entonces, si está gastándolo alguien, lo que hace es esperarse, pero ¿cuánto tiempo? Pues un tiempo aleatorio. O incluso si dos dispositivos empiezan a transmitir a la vez, el paquete se desecha, se espera un tiempo aleatorio y se vuelve a enviar el paquete. Con lo cual, nos encontramos con que es habitual que hayan colisiones a la hora de comunicarse, y por este motivo no es posible garantizar el tiempo de transmisión. Es decir, no sabemos exactamente cuánto tiempo va a tardar con este tipo de protocolo para enviar un mensaje a través del proceso del canal. Esto en automatización a veces es muy importante y demasiado crítico, y no lo podemos obviar. Bueno, en este caso una posibilidad sería tener un medio de transmisión propio, independiente, o utilizar otro tipo de protocolo. Ya veríamos según el protocolo de comunicación asociado basado en Ethernet, qué es lo que utiliza. Bueno, en cuanto al nivel MAC, esto es básicamente el direccionamiento, que hablamos de la dirección MAC del dispositivo, que es única para cada uno de los dispositivos. En cuanto al protocolo Internet IP,
y TCP, estos son ya a nivel más alto, es decir, esos tipos pueden trabajar sobre otro tipo de protocolos inferiores. Básicamente IP es el encargado de direccionar paquetes a través de la red. Lo que tenemos básicamente es lo que es la dirección IP y la máscara de red, que normalmente suele ser 255.255.255.0 para una red local. Y bueno, entonces lo que hace es, este protocolo coge el mensaje original, le añade una IP de cabecera y un checksum, y que es como si fuera el CRC, y luego pues espera que el receptor reconstruya el mensaje a partir de los paquetes enviados. En nuestro caso veremos que Modbus solamente envía un paquete porque el dato, la cantidad de datos o de información que envía en cada paquete es muy pequeña, es básicamente una trama de RTU. Y luego por último también teníamos que el TCP, o sea, lo que hace es un nivel superior, es antes de empezar a iniciar la comunicación, lo que hace es, bueno, el tipo de, crea lo que se llama una conexión entre dispositivos. O sea, hacen el proceso este de three handshaking que envía un iniciar conexión, él lo responde y cuando lo ha respondido lo vuelve a enviar, ya tenemos la conexión establecida y a partir de ese momento empiezan a enviar datos. Y luego por último, cuando ya se ha recibido el dato, pues se interrumpe la comunicación y previo acuerdo común. Esto lo que permite, de alguna forma, es gestionar mejor la comunicación entre la estación A y la estación B y además de pues eso, gestionar el flujo de datos, comprobar que son recibidos por el destinatario sin errores y en el mismo orden que fueron recibidos. Bueno, total, que lo que tenemos es que la estructura de rama TCP incorpora además un encabezado con flash y datos para gestionar estas funciones y aquí también incluye un proceso de retraso, bueno, mejor dicho, de fluctuación que si desconocemos exactamente cuánto va a tardar porque previamente tiene que hacer una comunicación y una sincronización, una conexión, mejor dicho, para empezar a comunicar. Es decir, que tanto el protocolo TCP como el protocolo el CSMA-CD, básicamente, son los dos que generan incertidumbre a la hora de enviar paquetes, incertidumbre en cuanto al tiempo de recepción y de respuesta. Vale, pues bueno, tenemos aquí una pequeña, bueno, en cuanto a protocolo UDP, que también aparece cuando hablamos de tipos de Modbus, Modbus sobre UDP, pues básicamente el UDP es un tipo de protocolo que es al mismo nivel que TCP, pero es mucho más simple, no realiza este tipo de conexión previa antes de empezar a comunicar, es más rápido, pero bueno, básicamente es como un TCP. Entonces hablar de Modbus UDP o Modbus TCP es muy parecido. Em, Vamos al Modbus TCP/IP. Entonces, bueno, entendido lo que es las comunicaciones Ethernet con el protocolo TCP/IP, lo que hace Modbus básicamente es coger la trama RTU, le quita la dirección del esclavo y le quita el CRC porque ya y eso lo encapsula, le mete un encabezado específico para lo que es las transacciones y el receptor que vamos a recibir y esto luego a su vez lo encapsula ya dentro de lo que es un encapsulado TCP, un encapsulado TCP, con bueno, todo lo que tenemos aquí que van metiendo en cada uno de las partes hasta meterlo dentro de lo que es o sea, todo el paquete va metido dentro de un paquete como si fuera de Internet. Es decir, tenemos, esto es la trama de Modbus TCP, que es muy parecida a la trama Modbus RTU, solo que cambia pues estas dos cosas, que se le quitan y se le pone un encabezado previo. Bueno, con lo cual realmente hablar de Modbus RTU, Modbus TCP, las funciones, los códigos, o sea, al final lo que hace es básicamente lo mismo, escribir o leer sobre unos registros, tanto digitales como analógicos. Bueno, aquí lo vemos un poquito mejor en este link. Tenemos que, por ejemplo, para realizar la comunicación que habíamos intentado hacer antes, pues lo que cambia es que, bueno, esto era todo igual, pero le ha metido un encabezado previo y esto a su vez le mete un encabezado del protocolo IP y el TCP para enviarlo al esclavo o al maestro correspondiente. Nada, vemos aquí entonces que cómo sería un poquito que básicamente hablar de Modbus TCP y Modbus RTU es muy similar. Es básicamente Modbus RTU sobre TCP/IP, sin entrar en mucha más consideración.
Importante, Modbus TCP/IP no pretende ser determinista, no te garantiza el tiempo de respuesta. Entonces, realmente cuando trabajamos con Modbus, normalmente el Modbus TCP/IP se utiliza para a nivel de planta o nivel donde no requerimos una respuesta rápida. Y cuando queremos una respuesta determinista, entonces normalmente utilizamos una pasarela o un gateway que comunica de Modbus TCP con Modbus RTU, y ahí sí que tenemos a nivel de planta o de sensores la garantía determinista que estamos buscando cuando necesitamos una velocidad rápida. O sea, de alguna forma lo que busca la filosofía esta es combinar TCP/IP para niveles elevados con alto volumen de datos junto con el Modbus RTU para velocidades rápidas y bajo cantidad de datos. Vale, pues con esto tendríamos un poco una introducción teórica al Modbus para luego poder hacer distintas cosas y entender un poco lo que estamos haciendo realmente.